Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este primer foro. Hemos convocado estos foros para contribuir a la discusión que ha iniciado el Senado universitario con respecto a los estatutos. Hay un malestar generalizado en la universidad con respecto a nuestra gobernanza. Hay diversas posiciones con respecto a qué tenemos que hacer y nosotros como facultad hemos querido contribuir a la discusión. Creo que necesitamos mucha discusión para que lo que hagamos en este año vaya a ayudarnos a convertirnos en una mejor universidad. Eso es lo que queremos, me parece. Nuestro objetivo principal es eso. O sea, la gobernanza sirve en la medida en que la universidad progresa hacia lo que el país necesita de nosotros, y yo diría más que el país, la región latinoamericana. Entonces, hoy día tenemos a 4 muy distinguidos panelistas, todos ex vicerrectores en diversas administraciones de la universidad, y uno de ellos es el ex vicerrector Luis Ayala, que estuvo en la Vicerrectoría de Asuntos Económicos. Tiene un nombre largo que nunca me puedo acordar. Baeji, ¿no? También tenemos a Carlos Cáceres, profesor nuestro, muy distinguido y muy apreciado en esta facultad, quien también fue vicerrector económico. Y al otro lado de este sillón tenemos al profesor Sergio Lavandero y al profesor Miguel O'Ryan. Ambos fueron vicerrectores de investigación y desarrollo en la recientemente concluida administración del profesor Pérez. Yo les quería proponer a ustedes algunos temas. Esos temas los voy a resumir rápidamente para pasarles la palabra. En primer lugar, ¿cuál es el sistema de gobierno que debe tener la universidad para ser más útil para el futuro del país? Bien general. Segundo, ¿cuáles son los impedimentos del sistema de gobierno en la universidad, los impedimentos actuales del sistema de gobierno, para que pueda cumplir con su misión, la misión que le ha encomendado la ciudadanía de Chile? Tercero, ¿cuál es el ámbito de la democracia en la universidad? Y una pregunta que se desprende de esta: ¿existe alguna disyuntiva entre excelencia y democracia? Y por último, la cuarta pregunta: si existe un cambio en el gobierno universitario, ¿cuáles deberían ser los plazos para que el proceso sea meditado y serio? ¿Y quiénes debían participar en el debate? Bueno, yo los dejo con estas preguntas muy generales, desde luego, y dándoles toda la libertad que necesitan para exponer sus ideas. Pasaríamos entonces lo vamos a hacer por orden alfabético, ¿no es cierto? Pasaríamos al profesor Ayala. Aló. Muchas gracias, decano. Muy buenos días a todos y gracias por su presencia en este importante foro. Yo voy a hacer algo quizás atípico. Voy a partir dando mi opinión directamente, porque quiero de alguna manera provocar el interés, porque probablemente no va a ser muy compartida en muchos casos. Y segundo, voy a dar una apreciación que yo tengo de la universidad después de muchos años de trabajo y hoy retirado de la universidad. Mi opinión
respecto de lo que la universidad debiera tener presente, aspirando a ser una universidad del siglo XXI, como dice de alguna manera el título, es básicamente en torno a los siguientes temas. Primero, creo que es fundamental eliminar la condición de servicio público a la Universidad de Chile y conferirle un estatus o condición ad hoc de universidad estatal acorde con su misión dentro de un sistema que es altamente competitivo y también globalizado. Esto implicaría eliminar muchas trabas administrativas que enfrenta la universidad, que las vivimos realmente de una manera muy dolorosa los que tenemos que hacer gestión en la universidad. Segundo, probablemente no muchos van a estar de acuerdo con esto, pero estoy convencido que se requiere, que es modificar la relación contractual de los funcionarios para que no sean considerados funcionarios públicos, empleados públicos, y de paso tengan acceso a otros beneficios que hoy día no lo tienen por tener ese carácter. Por ejemplo, hay ciertos beneficios que los funcionarios públicos no pueden tener, como por ejemplo acceso a ahorros previsionales que los dan, por ejemplo, las empresas y que por ser empleado público no se tiene. Y en casos anteriores incluso no se tenía acceso ni siquiera a una indemnización. Hoy día entiendo que eso es posible. Y también, de paso, fortalecer de esta manera la renovación permanente de sus académicos y personal de colaboración. Esta es una universidad que requiere tener un plan permanente de renovación por la dinámica que tiene la actividad universitaria. El segundo tema, que también, para mí también es esencial, es modificar su sistema de gobierno, asimilándolo al de universidades de clase mundial. Particularmente hay que buscar agilizar y hacer más expeditos los procesos de toma de decisión, tanto a nivel estratégico en la universidad como ejecutivo. Estos procesos muchas veces son tan lentos y engorrosos que hacen que la universidad pierda oportunidades y además pierda eficiencia. En tercer lugar, este es un tema quizás más controversial, que es someter a evaluación permanente, a lo mejor externa, la actuación de los cuerpos colegiados. Nosotros tenemos 3 cuerpos colegiados: el Consejo Universitario, el Senado Universitario y el Consejo de Evaluación. ¿Alguien sabe si alguna vez se ha evaluado la gestión de estos cuerpos, qué es lo que hacen, cuáles son sus resultados, etcétera? De ellos emanan decisiones que tienen gran trascendencia para la universidad, y son adecuadas esas decisiones o no. Y por último, creo que es esencial fortalecer el Senado Universitario. Y fortalecerlo significa, primero, en mi opinión, modificar las condiciones de elegibilidad de sus miembros. Segundo, promover un sistema de elecciones que asegure una real participación de la comunidad para darle legitimidad al órgano. Hoy día sabemos de que la participación en elecciones es baja, a veces llega al 20%, y con eso tenemos un representante que toma decisiones por nosotros en el Senado. También creo que la universidad tiene la obligación de incorporar representantes, miembros de los egresados de la universidad, para que de alguna manera entreguen su visión de lo que es el mundo externo, sabiendo de la cultura de la universidad, pero también habiéndose involucrado en actividades fuera de la universidad. Y la última cosa que creo que es muy esencial es que los integrantes del Consejo Universitario tienen que ser administrativamente responsables de sus actos, como lo son los decanos y los directores. No es posible que en el Senado se tomen decisiones que pueden tener implicancias importantes para la universidad y no haya una responsabilidad administrativa detrás de esos actos. Estas opiniones yo las elaboré un poco en base a una apreciación personal sobre la situación actual de la universidad hoy en día. Yo percibo, por ejemplo, que hay aspectos muy positivos, por ejemplo, una nueva institucionalidad que comenzó a funcionar hace casi una década y que ha posibilitado mayor participación de los miembros de la comunidad en el gobierno de la institución, tanto a nivel central como localmente. Eso no se puede desconocer que es importante, que la capacidad de deliberar, de debatir al interior de estos órganos se incrementó con esta nueva institucionalidad, y eso trajo nuevos aires y nuevas visiones a la universidad.
También un aspecto positivo es que es una institución financieramente equilibrada hoy día. Mi colega Carlos Cáceres, el anterior rector Luis Rivero y el siguiente rector Víctor Pérez, todos hicimos un esfuerzo por lograr de que la universidad llegara a un nivel de equilibrio financiero que hoy día lo tiene. Tiene un fondo general sin deuda, tiene un fondo general con capacidad real para fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas, y de alguna manera todo esto ha redundado en un cuerpo académico cada vez más desarrollado y competitivo, incluso a nivel internacional. También hay desafíos complejos, por ejemplo, el tema del yugo de ser un servicio público, donde se centraba la gestión de la universidad y particularmente centrada considerando la fuerte carga que se le impone de autofinanciarse. Y no puedo dejar de pensar en la crítica situación del hospital clínico, que en los hechos es una clínica privada funcionando en un modelo de hospital público. También creo que un desafío importante, y que de alguna manera está recogido en la opinión que daba, se requiere mayor sintonía entre los procesos de toma de decisión a distintos niveles de la organización y la agilidad que requiere una institución de educación superior moderna, inserta en un sistema altamente competitivo y globalizado. ¿Cuán complejo, por ejemplo, es atraer a un académico externo, extranjero a la universidad por los reglamentos y leyes que rigen el sistema de contrataciones? Y también un desafío importante que no hay que olvidar es el heterogéneo desarrollo y proyección de sus unidades académicas. Hay algunas alcanzando niveles de excelencia académica comparables con universidades de la clase mundial y otras claramente rezagadas incluso dentro del ámbito local. Esta apreciación de alguna manera me lleva a hacer preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se aprovecha este activo que tiene la universidad en su comunidad e institucionalidad para enfrentar con éxito estos desafíos? ¿Y bastará cambiar los estatutos o será necesario que esta reforma de alguna manera sea un vehículo, un vector de cambio que permita a lo anterior? Y esto lo digo porque en realidad me preocupa ver cuáles son los ejes que hay centrales de la reforma a los estatutos. Este proceso que está en marcha, como ustedes muy bien saben, identificó tres necesidades básicas. Primero, la de ajustar el estatuto a las nuevas realidades del país. Esa es una aseveración bastante vaga, diría yo, amplia, que no sé si se condice con lo que se quiere hacer con los cambios. La necesidad de resolver los temas que provocan conflictos entre los órganos superiores, particularmente entre el Ejecutivo y el Senado. Y alguna necesidad de mejorar aquellos artículos que pueden ser confusos, que yo creo que más bien serían de temas de interpretación. Pero lo principal que yo me pregunto es si existe un diagnóstico que concluya que la universidad requiera reformar efectivamente su estatuto para atender o resolver determinados problemas. ¿Y cuál es ese diagnóstico? ¿Cuántos de los cambios propuestos atienden efectivamente a abordar estas necesidades? Algunos de estos cambios involucran a la elección de autoridades y de representación y otro de fortalecimiento de las facultades del Senado. Mi pregunta respecto a lo primero es si estos cambios que están propuestos en la conformación y representatividad del electorado son funcionales a facilitar el cumplimiento de la misión y funciones universitarias. Yo intuyo que no, que en realidad estos cambios en realidad van a rigidizar más el sistema y va a complejizar la toma de decisiones, complejizar. Y respecto de fortalecer las facultades del Senado, las preguntas que me hago son si los cambios propuestos para el rector son consistentes con la definición que es la máxima autoridad de la universidad o en realidad se pretende que no lo sea. Y se contará con una normativa que otorgue agilidad y flexibilidad al sistema, especialmente para efecto de las tomas de decisiones. Y ahí es donde vuelvo a mi opinión sobre la necesidad de que la universidad deje de ser considerada un servicio público más, como lo es cualquier ministerio que recibe recursos y presupuestos del Estado y cuya obligación es gastárselo dentro de un programa acordado y castigado si no lo hace.
La universidad, al contrario, tiene una misión, ajustarse día a día a una dinámica distinta y tiene que generar sus propios recursos. Y sin embargo, peso que recibe la universidad pasa a ser un peso fiscal del cual hay que dar cuenta a la institucionalidad del servicio público. Eso es lo que quería comentar, decano. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ahora pasaríamos al profesor Carlos Cáceres. Bueno, es un agrado participar en este foro sobre el tema de gobernanza, que yo creo que es extraordinariamente importante, siempre es muy importante, pero particularmente en el momento actual. Yo, antes de responder las preguntas que mencionó Manuel, me quiero referir a la situación actual de la universidad, o sea, cómo yo veo la transición de la universidad en un sistema pre-reforma y post-reforma de educación superior. La situación de la Universidad de Chile antes de la reforma recibía una señal clara de parte del Estado de autofinanciamiento. O sea, la señal era: el Estado no contribuye al financiamiento de ciertos bienes públicos, la universidad tiene que aumentar sus matrículas, tiene que aumentar los aranceles de tal manera de obtener financiamiento, ¿verdad?, para su operación. Por lo tanto, el foco de la universidad estuvo en generación de ingresos desde la perspectiva de financiamiento, ¿no?, como para seguir siendo competitiva. En un esquema post-reforma, a la universidad se le va a exigir lo mismo que a cualquier otra universidad privada, estoy hablando de universidades con consejos rectores o post-1981. Esto es mejoramiento de la calidad, inclusión de estudiantes de potencial académico, estudiantes que entren sin restricciones económicas, solamente que tengan mérito, que sea más efectiva en el logro de los objetivos, que tenga rendición de cuentas pública, sea transparente, etcétera. Pero en la Universidad de Chile se le va a pedir algo más, y hay mucha expectativa, yo creo, tanto a nivel de la academia como también a nivel externo. Y se le va a pedir que asuma un rol protagónico, seguramente, en la provisión de bienes públicos y en el quehacer del país, pues en el desarrollo del país. Yo creo que aquí hay que bajar algunas expectativas, porque algunas personas probablemente piensan que en un contexto de gratuidad, lo que va a ocurrir es que el Estado va a inyectar sumas importantes de recursos y que la universidad probablemente va a volver a cumplir el rol que cumplió desde su fundación. Esto es un aporte evidente, ¿verdad?, al desarrollo del país. La impresión que yo tengo es que en una situación post-reforma lo que va a ocurrir es una mayor expectativa para que la universidad cumpla ese rol, pero los recursos probablemente no sean suficientes, ¿verdad?, o no satisfagan las expectativas para financiar toda esa provisión de bienes públicos. Y por lo tanto, el foco ya no va a ser generación de ingresos, ¿verdad?, porque evidentemente que en un contexto de gratuidad entonces no hay una preocupación por aranceles, cantidad de alumnos, etcétera, sino que el foco va a ser costos. Y aquí lo que uno debiera pensar es que probablemente el Ministerio se quede corto en la estimación de los costos, ¿verdad?, las universidades, y las universidades tengan mucha expectativa de mayor financiamiento público. O sea, yo anticipo que va a haber una tensión en ese sentido, y eso puede afectar a una universidad que destaca precisamente por la complejidad y por la calidad. Esto significa mayor financiamiento, y si le aplica en verdad un contexto de organización o universidad representativa en educación superior, claramente la universidad se vería afectada. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque uno debiera anticiparse a ello y tener un sistema de gobierno muy efectivo, ¿de acuerdo?, que responda a estos desafíos. En mi opinión, si la universidad aspira a ser una universidad
no de clase mundial, pero escalar posiciones, ¿verdad?, en un ranking internacional y aproximarse a lo que son las universidades de clase mundial en la academia, también debe serlo en gestión y también tiene que serlo en sistema de gobernanza. Y así como la universidad mira a otras instituciones de educación superior más adelantadas en la academia, también debiera mirar lo mismo en respecto de gobierno y de gestión. En otras palabras, si aspiramos a ser una universidad de excelencia a nivel internacional, tenemos que hacerlo a nivel académico y también en el sistema de gobernanza. Yo creo que hay algunos impedimentos del sistema de gobierno para cumplir con estos desafíos que acabo de mencionar. Y veo tres grandes impedimentos. Uno, el problema de financiamiento, que ya me referí. Dos, problema de gestión, ¿verdad?, interna y de estructura organizacional, algunos de los cuales están determinados por la condición de servicio público, y en ese sentido quiero decir que estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de decir Luis. Pero también hay problemas de gobernanza, y en esto hay mucha responsabilidad de la universidad. ¿Cuáles son los problemas de gobernanza que yo percibo? El primero es que tiene un cuerpo colegiado en que los integrantes, la mayoría de los integrantes son juez y parte, ¿verdad? Son decanos que participan en las decisiones que posteriormente le afectan. No me voy a referir, ¿verdad?, a las múltiples situaciones en que se generan ciertos conflictos, ¿verdad?, en el sentido en que en algunas decisiones tienen que actuar como consejeros, en otras tienen que actuar, ¿verdad?, como decanos. Pero dado ese problema, entonces surgió el Senado con la expectativa de que el Senado pusiera una visión o planteara una visión transversal, de tal manera de minimizar el problema de juez y parte. La impresión que yo tengo es que en algún sentido el Senado ha logrado, ¿verdad?, cierta transversalidad, pero en ningún caso ha resuelto el problema de gobernanza. O sea, sigue existiendo, ¿verdad?, un problema de juez y parte, y eso se ve en las tensiones que hay cuando se define el presupuesto todos los años, en que desde la creación del Senado nunca, ¿verdad?, ha habido coincidencia de que lo apruebe el Senado o lo ratifique el Senado y lo apruebe el Consejo Universitario. Siempre hay tensiones. ¿Cuál es el sistema de gobierno que debe tener la universidad para ser más útil el futuro del país? En mi opinión, debería tener un sistema de gobierno con las mejores prácticas a nivel internacional. Y para eso hay suficiente literatura, suficiente evidencia. Yo sé que estos temas son abiertos, o sea, no hay una pregunta, no hay una respuesta única, no hay un modelo ideal. Uno debía tener un modelo, ¿verdad?, adecuado a las condiciones de la universidad. Pero sí hay suficiente evidencia de cuáles son las mejores prácticas en términos de gobernanza. Y que yo creo que tienden a ir en la dirección que plantea Luis, y no en la dirección que se está proponiendo con la reforma de los estatutos. Pienso que en este nuevo marco de que se le va a exigir más a la universidad, uno debiera aportar más y debiera tener un cuerpo colegiado que sea, pero muy ejecutivo, muy efectivo en esa dirección. Déjenme mencionar solamente un ejemplo de cómo no hemos sido efectivos en esta construcción. La creación de la Facultad de Educación. Qué duda cabe que el diagnóstico es compartido, hay problemas de educación. La Universidad de Chile es una de las más destacadas, ¿verdad?, en docencia, en investigación. Por lo tanto, uno debiera tener una facultad de educación que contribuya de acuerdo a los desafíos que se está planteando. Pues bien, la universidad ha logrado crear un centro de investigación avanzada en educación fuera de las facultades, y no ha logrado integrar este centro a una facultad de educación. Ese no es un problema del Estado, ese es un problema nuestro. O sea, ese es un problema claramente de responsabilidad del sistema de gobernanza de la Universidad de Chile. Por lo tanto, yo diría que uno debería avanzar hacia un sistema que compatibilice participación de la comunidad y que sea efectivo, altamente efectivo. ¿Qué dice la evidencia internacional?
la evidencia internacional dice que hay una disyuntiva, particularmente en las universidades europeas que hicieron una reforma a partir del 2009, estoy hablando de Reino Unido, Holanda, Suecia, plantearon, bueno, hay una disyuntiva entre efectividad de un cuerpo colegiado y democracia representativa, y optaron por la efectividad. O sea, yo creo que es bueno transparentar estas disyuntivas, porque si uno no lo hace, entonces siempre está argumentando, pero no hay en una dirección o en otra, pero no hay diálogo. Yo creo que es extraordinariamente importante, antes de proceder a un plebiscito, ¿verdad?, una votación por el cambio de los estatutos, tener claridad respecto de cuáles son los problemas que enfrentamos en gobernanza. Y una de las características de la universidad es que es rigurosa en su investigación. Por lo tanto, debiéramos tener un documento sólido, robusto, con evidencias internacionales. Yo diría que estas tendencias internacionales de privilegiar efectividad en lugar de democracia representativa van en contra, ¿verdad?, precisamente de algunas propuestas que se están haciendo. Por ejemplo, esta mentalidad acompañada de una mayor cuota de poder a los estudiantes y a los funcionarios, de pasar desde un 25% en conjunto a un 40%. ¿De acuerdo? Ahora, el hecho de que haya, el hecho de priorizar efectividad no significa que no haya democracia. Y ahí respondo a la cuarta pregunta. ¿Cuál es el ámbito de democracia en la universidad? ¿Existe disyuntiva entre excelencia y democracia? La evidencia que acabo de citar dice, bajo ciertas condiciones sí existe esta disyuntiva y hay que optar. Yo creo que hay espacios para la participación de los estudiantes. Creo que es bueno que los estudiantes participen en la actividad académica, en algunos casos que sean escuchados, en otros que participen activamente, por ejemplo en lo que es la evaluación de los docentes, y que la evaluación de los docentes tenga impacto, que sea pública. Y en otros, derechamente, si se mantiene el sistema actual, ¿verdad?, de Senado y Consejo Universitario, que participen en el Senado. Pero yo agregaría, además, si estamos hablando de democracia representativa, agregaría también a otros agentes, ¿verdad?, como por ejemplo los egresados, ¿de acuerdo? Pero también yo creo que hay que ser muy claro, no hay espacio para la participación de los estudiantes en algunas materias que son eminentemente técnicas o que son, ¿verdad?, estrictamente académicas. O sea, un estudiante no puede, ¿verdad?, hacer la evaluación de los proyectos de inversión, no puede evaluar los criterios de endeudamiento, hasta donde debe llegar la universidad en materia de endeudamiento, no puede, en aspectos más técnicos, estar involucrado en un proceso de licitación, ¿verdad? Por ejemplo, son materias técnicas en distintas disciplinas. Por lo tanto, yo creo que hay ámbitos para la democracia, hay ámbitos para la efectividad, y esto hay que ser muy transparente, porque si uno no tiene un discurso transparente, entonces a veces, producto de las tensiones que se generan, va abriendo espacios a ámbitos en que no corresponde la participación. Por último, si existe un cambio en el gobierno universitario, ¿cuáles deberían ser los plazos para que el proceso sea meditado y serio? ¿Quiénes deberían participar en el debate? Yo creo que la universidad se tiene que tomar el tiempo que sea necesario como para compartir un diagnóstico. La impresión que yo tengo es que no está este diagnóstico, y si está, no es compartido por Consejo Universitario y por el Senado. Por lo tanto, el primer paso es tener, ¿verdad?, un documento robusto en cuanto a evidencia, y yo creo que debiera participar toda la comunidad en distintas instancias, ¿verdad?, en el debate. Eso es. Muchas gracias, Carlos. Pasamos ahora a la exposición del profesor Sergio Lavandero. Bueno, muchas gracias, decano Dosín, por esta oportunidad. Un poco quiero mencionar que aparte de ser profesor titular de 2 unidades,
También hace 5 años tuve la oportunidad de hacer un sabático de 1 año y medio en una universidad pública, la Universidad de Texas Southwestern Medical Center, en donde esta vez no como postdoc, sino que como académico me pude involucrar en lo que es una universidad de excelencia. Esta universidad tiene 70 años, actualmente tiene 6 premios Nobel y tiene ciertas características, y como soy científico, me gusta basarme en evidencia dura. Y hay varias preguntas que surgieron hoy día en esta selva que tenemos universitaria, cerca de 170 universidades, algunas públicas y privadas. Quiero entregar una dimensión distinta a las que estuvieron discutiendo mis colegas y preguntarme en realidad qué institución más compleja tenemos que la Universidad de Chile. Y como mencionábamos, probablemente hay 2 cosas que distinguen a la Universidad de Chile dentro de su academia, son la investigación y por lejos el posgrado. Y cuando uno revisa cuáles son los objetivos estratégicos de nuestra institución, llama la atención, ¿no es cierto?, habla del mejor nivel, talentos jóvenes más brillantes, realizar investigación, creación posgrado del mejor nivel del país. Por lo tanto, hay un concepto implícito de la excelencia. Pero cuando nos preguntamos por qué, y hoy día una pregunta, ¿estamos en crisis? Y cuando uno ve, dice, bueno, ¿por qué gente, académicos deciden trabajar en la Universidad de Chile? ¿Por qué los mejores talentos deciden venir a la Universidad de Chile? Yo creo que hay 3 cosas para mí que reflejan esto. Nuestros valores esenciales de pluralidad, independencia, pero creo que algo que distingue a nuestra universidad es la excelencia académica. Y lo otro es creer ante todo en el mérito tanto en nuestros estudiantes, en nuestros académicos, y por lo tanto, cuando Manuel me preguntó algunas preguntas, si acaso cuál es la situación de la Universidad de Chile, nos guste o no, nos miden tanto internacionalmente como nacionalmente. Y aquí hay discrepancias, si acaso un ranking es mejor que otro, pero querámoslo o no, siempre nos están midiendo contra o con nuestra voluntad. Y esto hay que tener contexto porque cuando hablamos de la Universidad de Chile, probablemente, como tú referías, el profesor Cáceres, de una situación pre o post, hay que tener contexto de lo que está pasando en el mundo hoy en día, hacia dónde va. Y uno ve en el ámbito de la investigación cambios que son notables. Aquí ustedes pueden ver esto en la producción científica en distintos... ¿Este es el puntero? ¿Cuál es el puntero? ¿El primero? Cuando uno ve, esto es Estados Unidos, esto es Europa, esto es Asia, aquí estamos en Latinoamérica, uno puede ver que hay cambios que están cambiando. Lo que pensábamos que iba para arriba va para abajo. Y en cambio, por ejemplo, hay continentes como Asia que tiene esta velocidad de cambio. Y que, querámoslo o no, nuestra universidad y nuestro país ha hecho un tremendo esfuerzo por construir una masa crítica de excelencia. Y cuando uno la ve, hay indicadores que muestran liderazgo. Y uno compara con otros países, dice, la situación de liderazgo, uno la ve cuando lo que produce científicamente y genuinamente es hecho en Chile. Y aquí muestra, ¿no es cierto?, que prácticamente de nuestra producción científica podemos decir que cerca del 50-60% se hace genuinamente en Chile. Y cuando dice uno en Chile, prácticamente el 90% se hace en la universidad. Y de ese 90%, la Universidad de Chile realmente es un actor preponderante. Y cuando uno ve más globalmente ciertos indicadores, este indicador del mundo, uno ve esta tendencia, pero lo que sí, cualquier ranking muestra que normalmente la Universidad de Chile es número 1. Esta es la producción científica, esta es la colaboración internacional. Esto ve calidad, en la calidad hay un cierto plano,
Pero aún así podemos, yo creo que todavía con orgullo decir que somos la número 1 en investigación. Por lo tanto, no comparto este diagnóstico de repente de crisis. Yo creo que más que crisis tenemos, lo siento, oportunidades, porque no se explicaría de otra forma que la Universidad de Chile estuviera teniendo, por ejemplo, en CONICET, cerca del 28% de los proyectos de postdoctorado, iniciación o regulares es la número 1. Cuando uno dice los centros de excelencia, que supuestamente esto es la elite, vemos que de los 35 proyectos, 17 son albergados en la Universidad de Chile, Fondación Milenio Basal. Entonces, es verdad, estamos frente a una realidad, pero por otro lado, comparto lo que dice el ex vicerrector Ayala, cuando vemos la mirada interna, hay una tremenda asimetría. Mientras hay facultades que prácticamente están viajando, soñando viajar al espacio, otras creo que aún están en la prehistoria. Tenemos esa, en mi opinión, en la realidad hay una tremenda asimetría y muchas veces se dice no, es porque el área mía es muy especial. Cuando fui vicerrector hice un análisis que permite comparar, digamos, grupo a grupo, área a área, es tomar el análisis de los grupos de estudio y voy a mostrar en algunos, por ejemplo, Biología 3, la Universidad de Chile, de todos los proyectos, esto durante 5 años, tiene el 31%. Pero hay áreas, por ejemplo, Derecho, en que la Universidad de Chile sistemáticamente tiene el lugar número 5. Psicología, el lugar número 11. Y la pregunta, ¿esa es la calidad que queremos de la Universidad de Chile? Vemos la otra dimensión que es el posgrado. Si estamos en crisis, ¿cómo explicamos que el 30% de la matrícula total de Chile, de los magísteres, sea acá, o del doctorado? Y haciendo un típico análisis FODA, ¿no es cierto?, identificamos fortalezas, debilidades, oportunidades. Hay algunas que ya se mencionaron, no las voy a repetir. Pero obviamente hay dentro de las debilidades escaso apoyo del Estado. Comparto con mis colegas que tenemos una deficiente forma de gobierno, central y local. Hay fuertes inequidades, una fragmentación, una falta de brújula. Realmente si uno ve cuántas realmente tenemos un PDI institucional y son escasas las unidades académicas que tienen un PDI duro. Entonces uno dice, mira, ¿dónde están esos planes de largo plazo? Y lo que aprecio es que hoy en día hay intereses por capturar la universidad para otros fines que no son los académicos. Y por eso también, junto con eso, lo visualizo como, si estamos en crisis, lo veo como hoy en día una oportunidad para hacer mejor. Y cuando hacemos la pregunta, ¿qué sistema de gobierno? Creo que es importante nuevamente ver estudios. Yo creo que esto que hizo el Consejo de Evaluación, este análisis comparado de tipos de gobernanza y tomando, en este caso, ciertas universidades, tomando un promedio de los 4 rankings que reconocemos. Y aquí hay universidades de todo orden, desde Harvard, de que está en el cuartil número 1, tenemos intermedia o tenemos en el número 4, en que está la Universidad de Chile. Todas las chilenas estamos acá en el último cuartil. Y este estudio habla, ¿no es cierto?, de las funciones de ejecutividad, normatividad, y establece que dependiendo de la institución, qué cuartil, si es privada, si es pública, las privadas son círculos, las otras son públicas, son cuadrados, sitúa un marco y la Universidad de Chile está por aquí. Y lo que sí sabemos es que no funciona y que para que funcione estar en los números 1, 2, significa que tenemos que hacernos la pregunta, ¿queremos ser una universidad de clase mundial? Estar situada en vez del 421, pasar al 100, al 200. ¿Qué se necesita? Claramente, en mi opinión, el sistema de estructura y gobierno actual
no funciona. Yo creo que ya así sería majadero volver a repetir. Pero no solamente tenemos que fijarnos en cambios que ocurran a nivel central, pasar de aquí a alguna de estas dos cuadrantes, porque aquí están los 1 y los 2. Aquí uno ve en este lado, no están los 1 y los 2. Pero también se requieren cambios, no solamente a nivel central, sino que también locales. En que los locales, uno ve dónde se sitúan esas universidades, claramente están aquí arriba los 1 y los 2, no están aquí abajo, acá. Por lo tanto, significa tener sistemas de gobierno, por ejemplo, como el que he visto en la Universidad de Texas Southwestern, en donde hay decisiones de carácter académico. Hoy en día prácticamente no se hace gestión académica en la Universidad de Chile. Nosotros formamos gente, formamos estudiantes, pero no formamos a nuestro propio cuerpo académico. Creo que tenemos, claro, deficiencias y comparto también el diagnóstico. Me parece débil, prematuro, lo que hoy día está ocurriendo con la propuesta de nuevo estatuto. Me gustaría que me mostraran cuál es la evidencia que muestra que eso va a ser mejor que lo que tenemos. Pero mi opinión, no veo en esa dirección y obviamente se requiere hacer algo distinto, tomarnos todo el tiempo del mundo, pero tener un norte claro, basado en la excelencia y el mérito. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y ahora pasamos a la última presentación de Miguel O'Ryan. Muchas gracias, muy buenas tardes. Siempre se dice, no se sabe si es mejor o peor ser el cuarto. Pero yo creo que la presentación de Sergio muestra la similitud probablemente de pensamiento que tenemos por venir dentro del ambiente de investigación científica y por lo más es donde más hemos concentrado nuestra labor en la universidad. Y probablemente entonces lo que sabemos más y lo que podemos opinar más propiedad. Lo demás sobre gobernanza y cómo debe ser la universidad, probablemente tenemos el mismo derecho que cualquier académico, quizás con alguna visión de haber participado en la directiva, de dar nuestra opinión. Y en ese sentido va a ser, me voy a atrever a dar algunas opiniones que se podrán compartir o no, por cierto, y quizás el único mérito es que he podido participar como vicerrector. He estado en todas las instancias de la universidad, llevo 25 años en la Universidad de Chile, y he interactuado con todo tipo de organismos nacionales e internacionales, probablemente como la mayoría de los académicos de la universidad. Y la primera pregunta es si estamos en crisis o no estamos en crisis. También me hice la misma pregunta porque en el país da la impresión que hay una crisis generalizada y que está aparentemente todo patas para arriba. Y fui a buscar la evidencia que había disponible y la más cercana disponible es la acreditación, el proceso de reacreditación, donde nosotros nos miramos nosotros mismos el año 2010-2011 y también fuimos mirados externamente y fuimos analizados externamente. Y como yo ayudé de alguna manera a elaborar ese documento, entonces, y buscamos cifras y datos, creo que sirve. Y mi primera conclusión, yo comparto con Sergio que la Universidad de Chile en general está en buen pie. No veo que en sí mismo, como una institución universitaria, en su fin primario de producir buenos profesionales, buenas personas con buena capacidad formativa para el país y para el mundo, en general creo que estamos en buen pie. Y eso fue una conclusión no solo interna, porque eso podría ser endogámica, pero sino es la mirada que hicieron los evaluadores externos. Esto fue el año 2011, yo creo que eso se mantiene hoy en día. Se ha dicho por qué, es una universidad que está financieramente sana, como universidad, en globo. Aprovecho de destacar al tiro cuál es el principal problema que creo que tiene la universidad, y también fue dicho, la disparidad que tiene entre sus unidades. Es un tema que ha sido ampliamente discutido y que no hemos logrado, o se ha ido tratando de paliar, pero no hemos logrado subsanarla. Académicamente ocupa un lugar destacado en el país, número 1, número 2, depende cómo quieran ver los rankings. En el continente, número 8 o 10, detrás de la brasilera, una que otra mexicana.
pero comparado con los países más desarrollados, claro, estamos en un lugar 400, básicamente relacionado con la productividad en investigación. Bien o mal es lo que se mide y podemos discutir que obviamente eso es insuficiente para medir. Dentro de, y esto es interesante, creo que como nos miran de afuera, que nuestro proceso de autogestión es considerado dentro de los más democráticos del sistema de universidad global. Sin embargo, a nivel interno hay mucho que piensa que todavía no es suficientemente democrático. Pero se han ido generando estructuras en la universidad y se han ido generando una estructura, valga la redundancia, que lo han ido transformando, y yo comparto esto, en un sistema bastante democrático. Tiene una infraestructura aceptable, nuevamente está la disparidad entre las diferentes unidades. Tenemos la gran iniciativa Juan Gómez Milla, donde realmente la universidad toda puso un esfuerzo y recursos importante para probablemente ir a atacar una de las áreas más de infraestructura más deficitarias de la universidad. Tiene académicos estudiantes que creo que estamos todos de acuerdo, y así lo dicen afuera, de buen nivel, aunque a veces la evaluación de esos es débil. Es una universidad que está en continuo pensamiento de sí misma, especialmente docencia pregrado, y gastamos mucho tiempo, y bien gastado, en mirar nuestra docencia, reestructurarla, reformularla, bien o mal, pero probablemente somos la universidad que más tiempo dedicamos a analizar la docencia que hacemos. Creemos que formamos buenos profesionales para el país, aunque la medición exacta de este indicador es poco claro. Y tenemos una vinculación con el medio, es probablemente uno de los sellos de esta universidad, y la gran mayoría de los académicos participamos en múltiples instancias a nivel nacional, gubernativa, de educación fuera de la universidad. Bien, se ve bien la universidad, pero tiene problemas, obviamente. La disparidad entre facultades probablemente es, ya se ha dicho, la más relevante. La falta de eficiencia, si bien se dice que somos eficientes o vamos en camino a la eficiencia, se ha dicho, y yo comparto, que la falta de eficiencia en la gestión y probablemente nuestra incapacidad de tomar las medidas que pudiesen afectar a personas, que a veces hay que tomar en las instituciones, no tenemos la capacidad de hacerlo. Algunas unidades probablemente lo han logrado, lo famoso, ¿no es cierto?, que pasó con Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas hace una década atrás o más, que hizo una especie de remirada y readecuación que produjo un cambio significativo. En mi propia Facultad de Medicina se trató de hacer y no fue posible. Tiene muchas complejidades cuando queremos tratar de ver si hay que mirar a las personas, mirarnos nosotros mismos, mirar si estamos todos cumpliendo adecuadamente nuestras funciones y ver si tenemos que readecuarnos o no. Es muy difícil. El tema de los salarios lo dejo para que es probablemente uno de los grandes temas también que está en la discusión y que siempre sale. ¿Es poco competitivo los salarios en la universidad o no es? Depende con qué se compare uno. A manera de ejemplo le puedo decir, y conversando con colegas de la Universidad de Sao Paulo, que probablemente es una universidad que uno mira como de las primeras, no estamos tan lejos, probablemente un 30% más bajo los salarios que ganan los compañeros de la Universidad de San Pablo. Por eso, para tirar solamente un dato. El tema de la exigencia de un organismo, de ser una institución estatal y competir contra otros que no tienen esta exigencia para recursos, ha sido un problema eterno y que hay que, como bien decía Lucho, hay que empezar a trabajarlo y transparentarlo y avanzarlo. Esta falta de definición de qué es lo que es una universidad estatal. Creo que esto ha ido cambiando ahora. Creo que hace unos 5, 6 o 7 años atrás había muchos que decían que poner plata estatal en la Universidad de Chile era un botadero de plata, que se iba a un hoyo negro, a un cajón negro, y nadie sabe qué pasaba. Creo que el haber logrado un equilibrio financiero, por un lado, y el demostrar que la Universidad de Chile es la número 1 y es la más potente del país, ya le ha quitado el piso al argumento, incluso que uno escuchaba a veces dentro del Parlamento que no se podía poner o tirar más plata a este hoyo negro que era la Universidad de Chile. Se ha validado en ese sentido la universidad y creo que está en buen pie entonces para exigir los recursos que le corresponden. La política de internacionalización es aún deficiente e incipiente. Y aquí me atrevo a meterme quizás en la pata de los caballos, pero creo que efectivamente hay un problema en la universidad en este momento de una cooptación
por grupos que tienen una agenda propia, que tiene a paralizar su quehacer en forma frecuente y a mi manera de ver dañina para su misión. Creo que falta diálogo y capacidad reflexiva. Creo que en ese sentido quizás ha faltado un espíritu universitario. Hay excesivo asambleísmo versus debate académico. Creo que este tipo de instancias pueden ir cambiando en ese sentido. La segunda pregunta, ¿cuál es el sistema de gobierno que debe tener la universidad para ser más útil? Y aquí me atrevo solamente a opinar. Pienso que un sistema que vele por la calidad de la academia, la docencia, la investigación y la extensión, para el beneficio de nuestros estudiantes, que son nuestro primer deber, y del país. Que promueva la equidad en el acceso, sí, sin dejar de exigir calidad de los estudiantes que ingresen. Que se preocupe el bienestar de la comunidad en su conjunto, estudiantes, académicos, funcionarios. Hasta ahora parece buenas declaraciones, pero que evite la endogamia y promueve el aporte efectivo personal externa comprometida con el mejor desarrollo de la Universidad de Chile. Se ha hablado, exalumnos, personas que nos miran de afuera, tienen que participar en cómo debe ser la Universidad de Chile y su marcha y su futuro. Con representación de la comunidad de Chile. Y aquí comparto y creo que fuertemente que prime la meritocracia con democracia por sobre la democracia electoral a ultranza que de alguna manera está tendiendo a regir en la universidad. La Universidad de Chile no es el país. La Universidad de Chile es parte del país, pero que tiene sus particularidades en donde el mérito juega un rol importante. En el país la democracia es fundamental, en la universidad la democracia es muy importante, pero no a ultranza. Especialmente la elección de los miembros de los diferentes cuerpos directivos. La meritocracia, a mi manera, debe exigirse a todo nivel, académicos, funcionarios y estudiantes. Creo que si vamos a formar Senado, deberían haber estudiantes, académicos, funcionarios que tuvieran un cierto nivel de mérito, no solamente porque lograron más votos el estar ahí. De acuerdo con el documento del Consejo de Evaluación, que también me di el trabajo de leerlo y entenderlo, no es tan fácil entenderlo para los que no están metidos en eso, y yo como no estoy tan metido no me fue tan fácil, pero un sistema de gobierno entonces que favorezca la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos y progreso permanente en la calidad institucional, con una participación no politizada de la comunidad interna y externa, como corresponde a una universidad pública, gestión profesional al servicio de la academia y preocupación por las condiciones laborales de su comunidad. A veces se confunden los temas de academia y laborales y eso también complica el tema de quién debe gobernar. Pienso que un modelo normativo participativo dentro de ese esquema para las estructuras centrales y eficiencia normativo para los niveles locales probablemente puede ser un buen sistema. Pero eso obviamente quizá excede mi capacidad. ¿Cuáles son los impedimentos del sistema de gobierno de la universidad para que pueda cumplir con su misión? A mi manera de ver, la excesiva ideologización y politización, por sobre el diálogo mérito académico, en la selección y elección de autoridades. Yo creo que ha faltado un poco en la elección de nuestra autoridad el poner cuáles son los planes de desarrollo que van a tener las autoridades para la universidad, más que empezar a buscar apoyos políticos o ideológicos. Creo que ha faltado liderazgo académico. Con visión de universidad. Creo que hay un excesivo rol de la democracia electoral sin sustento en contenido. Creo que hay representación de medidas de grupos con más fuerza de voz por sobre la comunidad mayoritariamente silenciosa. Y creo que hay falta de capacidad de gestión todavía propias nuestras, estas son deficiencias nuestras, en cómo manejar la universidad. Y finalmente, ¿cuál es el ámbito de la democracia en la universidad? Existe una disyuntiva entre excelencia y democracia, y aquí nuevamente me atrevo a proponer lo que yo siento o pienso. Creo que la democracia absoluta en la universidad, una persona, un voto, esencialmente contrapuesta a la meritocracia. Una persona con mayor mérito tiene mayores atribuciones. En la universidad los individuos avanzan en forma permanente fruto del mérito. Está la carrera académica, la evaluación académica, están los años de estudio y rendimiento para los estudiantes. Para los funcionarios aparentemente, y no lo sé, eso es menos claro. Las capacidades, derechos y deberes varían de acuerdo con el posicionamiento del individuo en la universidad. No tenemos todos,
somos todos iguales como seres humanos, pero no tenemos todos los mismos derechos y deberes. Un profesor titular tiene un diferente derecho y deber que un profesor asistente. Un alumno probablemente de quinto año tiene diferentes derechos y deberes que un estudiante de primer año. Y a mi manera de ver, entonces, el gobierno debiese respetar esta estructura, sin menoscabar la participación de todos los estamentos, cada uno de acuerdo con los derechos y deberes adquiridos propios su estatus, sin que este estatus sea peyorativo, dentro de la universidad. Quienes han alcanzado un mayor posicionamiento basado en mérito entre sus pares están mejor posicionados para hacer avanzar la universidad, a mi manera de ver, con los resguardos necesarios para evitar el elitismo excesivo. No se trata que hayan solamente profesores titulares y que estén ahí en un conglomerado de profesores titulares mirando la universidad. Debe haber un componente de democracia con voz en determinada instancia voto, obviamente de todos los estamentos. Por el contrario, creo que el riesgo del cogobierno que se está hablando ahora, basado en elecciones a todo nivel, lleva a la prevalencia de postura de personas que pueden tener menos mérito académico, incluyendo politización, como se ha observado, peticiones indiscriminadas, de todo orden de cosas y que se van solucionando y van apareciendo más peticiones basadas en conocimientos parciales de toda la universidad, del conocimiento de la ciencia, o con un fuerte componente de ideologización. Creo que transferir posibilidades de decisión fundamentales a un colectivo democrático por sobre un grupo con mérito, pero con participación, con voto y en ocasiones con voto democrático en la universidad, tiene el cero riesgo de desvirtuar su rol, afectando su mérito. Si existe un cambio en el gobierno de la universidad, ¿cuáles deberían ser los plazos? Comparto. Todo el tiempo necesario para que la comunidad reflexione. No es aceptable el avanzar, a mi manera de ver, un nuevo estatuto en el cual no tenemos acuerdo en pocos meses. No se pueden imponer los tiempos de unos pocos, especialmente si en la propuesta de cambio de estatuto prima una visión. La mayoría silenciosa, yo creo que hay una mayoría silenciosa en la universidad, se ven las votaciones, que no se interesa o no participa por las razones que sean, es una señal de que no es un tema prioritario para muchos. Aunque esto duela a quienes están promulgando un cambio de estatuto. Pero estamos en un país democrático, afortunadamente, ya no estamos en dictadura, donde probablemente el eje cambia. Hay libertad de expresión y de acción, en donde entonces a mí me parece la urgencia que ven algunos no parece ser compartida por una mayoría universitaria. Esta es mi opinión. Bueno, muchas gracias, Miguel, gracias a todos nuestros panelistas. Tenemos un periodo de tiempo para preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas por vez y luego pasaremos a las respuestas de nuestro panel. El que quiera... Acá hay... Sí. Don Manuel. Sí. Muy buenas tardes. Agradecido de este foro. Abraham Pizarro. Soy representante del estamento de colaboración de la Universidad de Chile, además senador del mismo estamento en el actual Senado. Mi opinión va primero que nada en responder al profesor Ayala, que no comparto su análisis respecto al cambio estatutario del personal de colaboración, menos ahora en que estamos en un país en donde se trata de regularizar un poco el tema laboral, en donde la precarización del trabajo en estos momentos es bastante alta. Creemos nosotros que esta es una universidad que debe propender a la protección del trabajo, y ha sido una discusión que se estaba dando a través de toda la universidad. No comparto por eso su análisis. Ahora, en cuanto al tema de esta universidad de más de 172 años, ¿verdad? Es una universidad jerarquizada y la responsabilidad ha recaído en su administración en el cuerpo académico, porque es una universidad, como bien lo estipula la RAE. No es responsabilidad del estamento nuestro que a veces caigamos en ciertos problemas, y
Y de hecho, les pongo el ejemplo, nosotros mismos hemos promovido el incentivo a retiro conversando con autoridades de gobierno, de todas estas autoridades democráticas de gobierno, lo cual ha llevado a que en el transcurso de estos últimos años el personal de colaboración haya asumido un retiro de más de 2.000 funcionarios a la fecha. Pero eso no ha sido responsabilidad de nosotros. Si en el momento que nosotros empezamos con este trabajo teníamos 4.000 funcionarios, y si uno mentalmente saca la cuenta deberíamos tener menos, a la inversa tenemos 7.000 funcionarios. Y no es responsabilidad nuestra, porque nosotros no contratamos al personal, nosotros no tomamos las medidas para esa contratación. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa en la universidad? ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Ahora, en cuanto al tema de gobernanza, es muy probable que el estatuto, el cambio de estatuto, no infiera un cambio en la universidad. Quizás no tiene ningún sentido, es muy probable que no tenga sentido, porque lo de fondo no está cambiando en la universidad, ni va a cambiar. Tenemos problemas nosotros en dos temas, en el ser y en el hacer. Todos sabemos lo que es el ser, ¿verdad? Sabemos que nuestra misión como universidad, pero en el hacer hemos fracasado, la verdad, porque no nos entendemos nosotros una universidad. Perdone que lo interrumpa, pero le pediría a cada participante que hiciera una pregunta corta y sucinta, porque si ese no es el problema, señor decano. Estamos hablando de democracia, señor decano. Sí, no, sí, democracia, y todos tenemos el derecho de conversar y plantear nuestros temas. Está bien, esto es el dueño de casa y la verdad es que le acepto su apreciación y dejo hasta aquí mi comentario, pero voy a hablar de muchas cosas más. Muchas gracias. Ya. Primero, saludar que es esta instancia donde ustedes como académicos puedan dar a conocer las posturas que tienen en torno a la reforma de los estatutos, pero colgándome un poco de lo mismo que dijo aquí el profesor, hay ciertos sectores minoritarios que hoy día están imponiendo los tiempos en que se dan las discusiones. Y mi pregunta va no a los expositores, sino al señor decano, a que se refiera a que por qué hoy día la Facultad de Economía y Negocios es la única facultad en la que no está conformada la comisión local para comenzar a dar el proceso de discusión y que sea la comunidad en su conjunto la que pueda dar este debate con todas las posturas que pueden existir dentro de la misma comunidad. Esa es mi pregunta. Quiero saber por qué no existió tal voluntad de poder comenzar a dar estas discusiones. Panelistas que respondan. ¿Alguien tiene otra pregunta? Gracias, buenas tardes, agradeciendo también la instancia de discutir estos temas con tan interesantes expositores. Una cuestión que al menos como estudiante yo viví y se discutía harto era y que se tocó acá sobre la inequidad entre las facultades, sobre los recursos, la producción académica de las unidades. Me gustaría preguntarle como pregunta abierta a todos los expositores respecto a, por ejemplo, cómo participa cada facultad o cada instancia en el consejo universitario o lo que uno escucha, por ejemplo, en instancias importantes sobre distribución de recursos, sobre decisiones, por ejemplo en el consejo universitario, donde siempre uno escucha quiénes son las facultades que participan: medicina, economía, derecho, ingeniería. ¿Qué visión tienen ustedes respecto a la inclusión de unidades más pequeñas, que justamente son las que uno ve históricamente más perjudicadas y que pasan los años, pasan las discusiones y uno ve de verdad que más allá de que está el diagnóstico de que existen estas inequidades que llegan al final a los estudiantes, por ejemplo, de algunas unidades que no tienen sede, por ejemplo, o a la distribución de recursos, qué cambios podrían hacer que se lleven, por ejemplo, a cómo se trabaja en el consejo universitario, cómo trabajan las unidades entre sí.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Pasamos, no sé, ¿alguno de los panelistas quiere referirse a ella? Gracias, decano. Ernesto, ¿aló? Bueno, el señor Abraham Pizarro desgraciadamente se fue, pero yo quería aclararle que en realidad mi postura tenía que ver más bien con el hecho de que veo que hay organizaciones en este país que tienen un rol específico y para las cuales se diseñó un sistema, una estructura ad hoc. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de empresas como Codelco. Imaginemos a Codelco metido como un servicio público compitiendo en el mundo. Eso trae problemas de toda naturaleza y afecta de paso a sus empleados. Y esos empleados tienen estabilidad laboral, tienen las mejores condiciones. ¿Y por qué no podría tenerla una universidad estatal que tiene también unos desafíos del estilo de una empresa que compite en el mundo? También está el caso de, por ejemplo, el Banco Estado, que es otro tipo de actividad en otro rol, en otro mercado. En ese sentido yo estaba pensando que la Universidad de Chile no puede ser considerada un servicio público y nosotros funcionarios públicos sujetos a todas las trabas. Y por eso daba ese ejemplo tan patético quizás, que es el del hospital clínico, que probablemente ustedes lo conocen, y que termina en una gran crisis que hoy día es un déficit financiero enorme porque no se puede financiar, porque su eficiencia no permite que lo haga. Y respecto de lo que planteaba, aprovechando el micrófono muy brevemente, el estudiante, en el Consejo Universitario existe una comisión ad hoc que trata los temas académicos y al cual se integran todos los decanos que quieran, de facultades grandes, medianas o pequeñas. En esa comisión se discuten los presupuestos, se analizan los proyectos, pero siempre prima una idea central que no hay que olvidar, que es la que toma el Consejo Universitario y después lo sanciona el Senado, es que los presupuestos son básicamente continuidad. De año a año hay que asegurar primero la continuidad de operación. Ahora, gracias al equilibrio financiero que ha alcanzado la universidad, ya en los últimos años se han constituido fondos especiales o se han desarrollado proyectos para potenciar justamente a las unidades débiles. El ejemplo de Juan Gómez Milla habla un poco de esa estrategia, poner recursos específicos en un campus con varias unidades académicas muy deficitarias y en las cuales se ha alcanzado un desarrollo que no se hubiera alcanzado de otra manera, pero sin generar un menoscabo en el desarrollo de las otras facultades. Ese ha sido el camino, y después se han generado fondos de inversión, por ejemplo, para desarrollo académico, para infraestructura, a la cual acceden las facultades justamente que tienen más problemas. Ese es el camino y esa es la participación asegurada que tienen las facultades o las unidades de menor tamaño. ¿Alguien, alguno de los otros panelistas quisiera intervenir? Quizá solo agregar que a mi manera de ver lo que hace falta también un poco es aumentar la eficiencia de las autoridades locales para poder manejar adecuadamente o cumplir una labor de manejar y conseguir fondos para sus diferentes unidades y tener una accountability al respecto. Nuevamente creo que una eficiencia nuestra, que de nuestro sistema eleccionario donde se elige a los decanos, no tengo muy claro cuáles son los criterios, pero rara vez uno, por lo menos en mi experiencia, ha visto claramente un plan de desarrollo claramente evaluable en el tiempo y que finalmente incluya eso, un accountability económico y que permita de alguna manera también al momento de la toma de decisiones de que la universidad toda hace los esfuerzos para dar recursos para algunas unidades, por ejemplo, que históricamente tienen menor posibilidad de conseguir recursos, porque generalmente la ingeniería, la medicina pueden conseguir recursos por la naturaleza de las disciplinas, más difícil en las ciencias sociales, pero que sin embargo contra eso a la larga haya un plan de desarrollo visible, claro, que permita ver para dónde va efectivamente, qué se va a lograr con esos recursos. Pienso que todavía nos falta avanzar en ese tipo de gestión a nivel local para que los recursos sean mejor utilizados. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Había una pregunta específica, ya vamos a hacer otra ronda en un minuto. Una pregunta que se me dirigió a mí, creo que no, estás equivocada. No es mi rol convocar a ese grupo. Tenemos 3 senadores que están trabajando. Nosotros le hemos ofrecido todas las facilidades a los senadores para que inicien el proceso. Ellos no se han puesto de acuerdo todavía. Ellos tienen que nombrar a sus representantes. No, esa es la verdad. No quiero entrar en discusiones. Este no es el momento. Simplemente tú me hiciste una pregunta y te estoy respondiendo. ¿Okay? Ahora, vamos a otra pregunta más. Sí, mi nombre es Constanza, soy egresada y funcionaria de FEN. Y soy muy camiseteada con la facultad y con la U. Entonces mi pregunta es, con lo que decía el señor Ayala, ¿qué es lo que hacen nuestros académicos, qué están haciendo nuestros académicos hoy? Hablo del Consejo Universitario de las autoridades de Casa Central para conseguir un estatus de empresa pública y no como estamos ahora. Que concuerdo absolutamente que sería una mejor manera y más eficiente de llevar la universidad. ¿Aló? Sí, no, ahí. Ganemos tiempo. Una consulta. ¿Hay alguna idea de revisar la visión de la universidad y la misión? Por ejemplo, seguimos con yo la escuché, extensión, investigación, docencia. Innovación, una palabra que ni la escuché acá. O otra. Eso es una pregunta. 2. ¿Hay alguna idea de, lo aprendí en esta universidad, que había un nivel directivo, un nivel ejecutivo en las organizaciones y un nivel operacional? Y tanto como en el gobierno nacional como en el gobierno de la universidad se tienden a mezclar y no quedan claras las definiciones del nivel directivo, que es el largo plazo, del planning, de visión de un plan a 30, 40, 50 años y corto plazo. Ese es el segundo punto. Y última, una universidad que no tiene, y pido una unidad de prospectiva y de futuro. Tenemos muchas carreras y mucho hacia el pasado. No contamos y por lo tanto no tenemos una visión de prospectiva cuando no tenemos un centro, un instituto, ni nada al respecto. Gracias. Oscar Jerez, una pregunta muy breve, muy interesante, es que tiene que ver con que cómo se imaginan avanzar en el proceso. Es dificilísimo por nuestra complejidad como universidad, pero ¿cómo se imaginan la Universidad de Chile? ¿Cómo proyectan la Universidad de Chile? ¿Cuáles son, más que los cambios, casi un ejercicio como de sueño, en términos de porque yo creo que parte de este tema tiene que ver con que cuesta ver digamos más proyectivamente la universidad. ¿Cómo llegamos a estar en las primeras 100 universidades? Yo creo que eso ayuda también a la medida que visualizamos cómo buscamos la estrategia. La última pregunta se la vamos a pasar a nuestro colega profesor Aldo González. Hola. Sobre las amenazas, yo vi las presentaciones, hoy día estamos bien, la Universidad de Chile está bien rankeada en términos de producción académica, es lo que importa. Sin embargo, algunas de las amenazas que se ven no las vi claramente, no sé si las comparten o no, les quiero preguntar. El tema de la gratuidad, ¿lo ven como una amenaza? ¿En qué sentido? Hoy día nosotros pedimos más autonomía respecto al Estado. Queremos que nos saquen la Contraloría y que nos dejen de tratar como servicio público. Nosotros nos ganamos los estudiantes compitiendo con otras universidades y nos ganamos los profesores compitiendo y nos ganamos los fondos de investigación. Nosotros recibimos tanto financiamiento público como recibe la Universidad Católica, entiendo, o otras universidades privadas. Si nosotros vamos a un sistema de gratuidad, eso va a cambiar, no sé en qué porcentaje, porque eso no está claro todavía, en que vamos a recibir el dinero del Estado. Y el Estado, como va a firmar el cheque, va a decir, bueno, yo le doy la plata, pero le voy a pedir un montón de cosas. Entonces ahí yo veo que más bien, en vez de tener menos
peso burocrático, vamos a ir hacia tener más peso burocrático. Y ahí van a venir todas las demandas de todo tipo, porque a la Universidad de Chile se nos cargan problemas y responsabilidades que son del país. Que la inequidad, que todos los problemas sociales que hay, se le pide a la universidad que se haga cargo. Uno como universidad pública tiene una función, es cierto, pero por otro lado, como universidad, como institución donde se crea el conocimiento, tenemos una función específica y eso hay que guardarlo. Y hay que estar, digamos, hay que hacerlo presente. A mí me preocupa esa dimensión de la gratuidad. Lo segundo, comparto lo que se ha dicho y se ha mencionado, que este hiperactivismo de parte del estamento estudiantil, que en el fondo tiene preocupaciones que van completamente en contrario de lo que se preocupa en las buenas universidades del mundo. Es decir, la amenaza que se ve es que si uno deja que esto fluya y que haya un cambio estatutario y que haya más elección directa por parte de los estudiantes, una persona, un voto, sin considerar el mérito académico, sin considerar la posición en que está cada persona en la comunidad universitaria, en lo que tiene que ver con el conocimiento, vamos a pasar a ser una universidad pública, pero completamente irrelevante. Nosotros, uno viendo lo que ha pasado con el sistema de universidades, sería lamentable que el país perdiera una universidad pública de calidad, sería muy lamentable. Pero dicho eso, y al mismo tiempo, el sistema universitario en Chile es capaz de absorber lo que deje de lado la Universidad de Chile. ¿Qué significa? Que el resto de las universidades puede captar primero los buenos profesores si no consideran que están en un ambiente donde puedan desarrollar su trabajo académico, en primer lugar. Y luego se pierden los buenos alumnos. Ejemplos de escuelas de negocios o de escuelas de economía y negocios en Latinoamérica, que eran buenas universidades públicas, debido al hiperactivismo han dejado de ser relevantes y hoy día todas las buenas escuelas de economía y negocio, la gran mayoría, son privadas, producto de que se ha permitido que formas de gobierno universitario prevalezcan y que no son las correctas. Bueno, gracias Aldo, gracias a todos los comentaristas. Las últimas palabras de nuestro panel. Bueno, Aldo, yo tengo la misma preocupación tuya. Uno aprecia en el medio externo, ¿no es cierto?, uno escucha de cambio a nivel educacional, pero uno no nota cuál es el plan. Claramente nadie nos ha dicho cuál es el plan que se tiene, porque vamos recibiendo, ¿no es cierto?, es como los escándalos gota a gota. Nadie nos ha dicho, mira, este es el marco general donde queremos que se desenvuelva la universidad, y por eso no está claro, ¿no es cierto?, esta dependencia, si acaso efectivamente esta posibilidad va a significar un cambio en la organización de la universidad por ley, si acaso va a haber consejo directivo, va a haber representantes del Estado que velen, porque el que pone la música, ¿no es cierto?, pone la plata, pone la música normalmente, eso no está claro, y hay varios. Yo creo que los tiempos actuales son por lo menos poco claro, y eso me gustaría escuchar del Ministerio de Educación que nos relatara, mira, todo este plan es de una vez, no por gotera, este es el plan macro, porque así nos permite un poco soñar, ¿no es cierto?, soñar qué universidad queremos, qué cosas tenemos que hacer. Basado en mi experiencia, yo creo que muchas acciones. Primero, una transparencia activa, y esto significa evaluación externa. Yo creo que comparto, siento que ya que estamos en la Facultad de Economía, durante los últimos rectores avanzamos mucho en lo macro, pero nos queda mucho en lo micro. Yo creo que uno ve a nivel de las facultades verdaderos feudos, en que todavía no entra el oxígeno, en que no hay reglas claras, y de ahí hace falta transparencia y, en mi opinión, cambios claros de gobierno. Yo creo que muchas autoridades locales no ven académicos, ven electores. Uno lo ve en los directores de departamento, en realidad es prácticamente administrativo. Vuelvo a insistir, no hay gestión académica. Y para eso significa tener planes, tener claridad, pero falta primero que el plan macro se tenga claro, porque la Universidad de Chile no puede soplar. Siempre estamos acostumbrados a que también nos pongan la música afuera y no de dentro.
A mí me gustaría que tuviéramos suficiente espalda para decir, nosotros queremos ir acá. Y eso actualmente, lamentablemente, no es factible. Muchas gracias, Sergio. Carlos. Me quiero referir a dos temas. Lo de la confusión que tú planteabas respecto del nivel de gobierno y de gestión que eso se da. Yo creo que ese es un problema porque el mandato de las autoridades no es claro. O sea, asume un director de departamento, no está claro el mandato. Asume un decano, no está claro el mandato si no hay además un plan estratégico, como decía Sergio. Entonces, esto de ser juez y parte, que me refería en la primera parte de presentación, te lleva a una confusión de roles. Este es otro tema que se ha resuelto en las universidades europeas con las reformas, en que se reconoce que hay espacio, ¿verdad?, para la gestión académica que tiene que ser realizada por los académicos y también para profesionales en la gestión, que son de apoyo, ¿verdad?, a la actividad académica. Y lo segundo es que tiene que haber consecuencias de un buen o de un mal desempeño, tanto en la academia como en la gestión, ¿verdad?, institucional. Eso no existe, ¿verdad? Depende del decano de turno, depende del director de departamento, la autoridad, etcétera. Ese es un problema central que yo creo que tenemos como universidad. Lo segundo, respecto de la pregunta de Aldo, respecto de las amenazas. Yo la verdad es que, dada la incertidumbre que existe respecto de la política pública, las reformas, etcétera, no quisiera especular mucho, porque no tenemos toda la información. Pero sí, no tengo la menor duda que va a haber menor autonomía de las universidades, en particular universidades del Estado. Es evidente que si el Estado no aportaba suficientes recursos y dejaba que las universidades estatales se financiaran a través del mercado, si ahora el Estado inyecta los recursos, entonces va a querer alinear la agenda de temas públicos con la agenda de las universidades. Si hemos estado acostumbrados a un nivel de autonomía, ¿verdad?, a nivel de cada una de las unidades académicas, si no hemos tenido un sistema de monitoreo efectivo, entonces me cuesta pensar cómo se va a dar este alineamiento, cómo va a conversar el rector de la Universidad de Chile con el Ministerio de Educación como para alinear, hasta dónde se va a comprometer. Entonces, creo que ahí hay un tema central. Y por último, en el nuevo contexto, si se da esto de la gratuidad total, la universidad no podría cobrar, ¿verdad?, aranceles a las personas que tienen capacidad de pago. O sea, esta es una facultad, por ejemplo, que recibe estudiantes, ¿verdad?, de estratos, los primeros deciles de ingreso y también de los más altos de ingreso. Hoy día tiene esa posibilidad y subsidia, ¿verdad?, el financiamiento de becas, créditos, etc. En este contexto de gratuidad uno no sabe cuánto va a ser el precio de referencia, cuánto va a ser el arancel de referencia, cuánto van a ser las condiciones. Si tuviese que anticipar alguna dificultad, yo creo que es la dificultad del diálogo, porque el Ministerio de Educación, y lo digo responsablemente porque conozco bien, ¿verdad?, el sistema, yo creo que no tiene profesionales de contraparte como para entrar en la discusión de cuáles son los niveles de costeo según calidad en las instituciones. Y eso es básicamente porque hemos estado acostumbrados a un modelo, a una fórmula. Y entonces en la fórmula se meten un par de indicadores al computador, aprieta Enter y sale la asignación de recursos. No hay diálogo. Eso es la fórmula del 5%. Donde ha habido diálogo es en aspectos puntuales, como programas MESESUB, etcétera, pero la rendición de cuentas es muy débil. En un contexto en que el Estado financia los gastos operacionales, no me cabe la menor duda que va a haber mucha tensión y eso creo que podría entrampar, ¿verdad?, a la universidad. Déjeme terminar con lo siguiente. Yo creo que así como hay que tomarse todo el tiempo necesario para hacer cambios de estatutos en la Universidad de Chile, se amerita, también hay que tomarse más tiempo a nivel de la reforma de educación superior. Yo lo que veo es que la reforma tiene buenas orientaciones, pero como estamos muy apresurados, capaz que
cometamos errores. Y el peor escenario es que cometamos errores internamente en que pensemos que vamos a resolver los problemas de la Universidad de Chile porque falta participación de los estudiantes y de los funcionarios y por parte del ministerio, ¿verdad?, no se hagan las cosas bien. Si ese es el escenario, yo creo que se puede dar la paradoja de la gratuidad. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado tiene un objetivo muy loable, que estudiantes vulnerables lleguen a universidades de calidad. Pero si las universidades de calidad pierden espacios de acción como para mejorar y gestionar, entonces no me cabe la menor duda de que se van a ir los mejores estudiantes y los profesores. Y ahí se da la paradoja, como se dio, por ejemplo, en Perú, que lo comentábamos antes de iniciar el foro, con la Universidad de San Marcos, se genera una nueva universidad, la Universidad Cayetano Heredia, una nueva universidad como la Universidad de Lima. Entonces son universidades privadas que van cubriendo el espacio que antes ocupaba otra institución. Ojalá que no ocurra eso, pero yo creo que hay amenazas internas si no se hacen bien las cosas y también amenazas externas, aun cuando los objetivos sean muy loables. Bueno, ¿alguien más? Bueno, muchas gracias. Quisiera terminar agradeciendo a nuestros panelistas y entregándoles un pequeño recuerdo de esta sesión.